El libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Estamos en el capítulo 3. Nos habíamos quedado terminando el versículo 7 y comenzando el 8. ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada? ¿Alguien recuerda? Estuvimos viendo sobre el llamado de Pablo, ¿verdad? Sobre los ministerios, ¿verdad? Y estuvimos diciendo que se autoproclaman, ¿no? ¿Y eso es correcto? No, no es correcto autoproclamarse, ¿verdad? Pero también estuvimos viendo que Dios es el que escoge los ministerios, ¿verdad? Y que Él no escoge como nosotros escogeríamos, ¿verdad? Si no, yo no estaría aquí. También vimos que aunque todos, el pastor Andrés estuvo explicando esto, que aunque todos podemos predicar el Evangelio, no todos tenemos el deber de hacerlo, ¿verdad? ¿Y entendieron esa parte o no? Sí, porque no todos somos llamados a un testimonio. Efectivamente, somos llamados a confesar nuestra fe, a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero no todos somos llamados a ser predicadores. A predicar, tienen la obligación de predicar los predicadores. Los pastores, los evangelistas, somos llamados a predicar y nosotros tenemos que prepararnos y tenemos que estar listos para predicar en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Siempre que Dios nos dé la oportunidad tenemos que estar listos y preparados para saber predicar y hacerlo bien, con entendimiento, y que lo que prediquemos sea realmente el Evangelio de Cristo y no otras cosas, ¿verdad? No otros evangelios. Pero todos los creyentes tienen que estar preparados para predicar. No es su responsabilidad. Tienen que estar preparados para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. ¿Ok? Todos podemos en un momento determinado reconocer que Dios ha sido bueno con nosotros, ¿no? Y podemos manifestar parte de nuestro testimonio, ¿no? Todos tenemos el deber de confesar nuestra fe en Jesús. ¿Recuerdan Mateo 10, 31, 32, 32, 33, que dice que si vosotros me confesareis delante de los hombres, yo también os confesaré delante de mi Padre que está en los cielos? Pero dice, pero si vosotros me negaseis delante de los hombres, yo también os negaré delante del Padre que está en los cielos. Por tanto, todos tenemos el deber de no ocultar nuestra fe. Si alguien te pregunta, oye, ¿y tú eres cristiano? No agaches la cabeza, ni te avergüences, ni lo ocultes, ni mientas. No digas no porque te dé vergüenza. No, yo soy cristiano. Pero además de los buenos, de los que siguen las enseñanzas de Jesús. Porque ser cristiano, mucha gente se considera cristiano, pero ni siquiera conocen las enseñanzas de Jesús. Por eso cuando tú le preguntes a alguien, oye, ¿tú eres cristiano? Y te diga, sí, pregúntale, ¿tú conoces las enseñanzas de Jesús? Y ahí muchos te van a decir, bueno, yo no. Entonces, para ser cristiano hay que conocer lo que Jesús enseñó, porque el cristiano es el que permanece, ¿verdad?, en las enseñanzas de Jesús. Pero bueno, de todo esto estuvimos viéndolo la semana pasada con el pastor Andrés. Hay personas que tienen don de palabra, o dicho de esta manera, que tienen cara, o que no tienen vergüenza, y que se le hace fácil hablar en público. Y simplemente por eso ya consideran que están capacitados para ser pastores. Pero realmente eso no es suficiente. Saber hablar en público no es suficiente. Los políticos saben hablar en público, pero ¿están capacitados para ser pastores? No. ¿Verdad? Claro, preparados en oratoria puede haber mucha gente. Un profesor tiene que estar preparado, profesor de universidad, un profesor incluso de instituto debe estar preparado en oratoria para saber explicar una lección, saber impartir enseñanza, pero eso no le convierte en pastor. Porque en pastor te convierte Dios cuando te llama y te capacita con dones espirituales que hace que los demás vean el fruto de esa labor. ¿Ok?
Eh, bueno, cuando obligamos a todo el mundo a predicar, y ahí yo conozco iglesias, y no hay que ir muy lejos, donde todos los creyentes tienen que predicar. Y ponen a los creyentes a predicar. ¿Es cierto, Gabriel, o no? ¿Verdad? Ponen a los creyentes a predicar. Y el creyente tiene que predicar. Y cuando el creyente dice, pero es que yo no sé, es que tienes que hacerlo. Los demás lo hacen, tú lo tienes que hacer. Y hay personas que realmente lo pasan muy mal. Eso lleva a dos cosas, ¿no? A dos extremos. Por un lado, a uno los llevan a la soberbia, porque yo sí me atrevo, ¿ok? Y al otro lo lleva a la frustración, porque no se atreve, y si se atreve lo hace mal y se siente mal. Y eso no tiene que ser así. Tienen que predicar los que son llamados para predicar. Los que no, pues servirán para otra cosa. ¿Ok? Y en la iglesia hay muchas cosas que se pueden hacer, en muchas actividades en las que se puede colaborar con la obra de Dios, que no tiene que ser necesariamente predicando. ¿Ok? Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo, tanto en Romanos 12 como en Primera de Corintios 12, inspirado por el Espíritu Santo, habló de la iglesia como un cuerpo, usó la metáfora del cuerpo, ¿no? Y cuando nosotros miramos el cuerpo, vemos que el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros y cada miembro es diferente. Pero porque la mano sea diferente al pie, no quiere decir que la mano sea mejor que el pie. ¿Ok? La mano no sirve para caminar, aunque algunos caminan con las manos, pero es mucho más cansado, ¿no? Es más fácil caminar con los pies. ¿Es verdad o no? ¿Alguien ha intentado caminar con las manos? ¿Con los pies para arriba? Tú. Y lo haces, lo consigues. Bien. Pero puedes estar así todo el día, ¿verdad que no? Te cansa, ¿no? Y con las manos en el suelo caminando, o con las manos en el suelo paradito, ¿tú podrías comer con los pies? ¿Verdad que no? Y es que cada miembro ha sido hecho para una función determinada. Y en la iglesia pasa exactamente lo mismo. Tenemos que saber cuál es nuestro lugar, ¿no? Y cada uno tiene que buscar a Dios para decirle, Señor, bueno, ¿y qué quieres que yo haga, no? ¿Y qué te gusta a ti hacer, no? Pues trata de acercarte, trata de hacerlo, trata de no sé, si te gusta cantar, pues acércate al grupo de alabanza. Si te gusta, pues, hablar con la gente, bueno, pues ponte a hablar con la gente. Si te gusta colaborar con la obra social, pues colabora con la obra social. Pero cada uno, según el don que haya recibido, según la habilidad, según la capacidad que tiene, pues así tenemos que funcionar. Porque es como el cuerpo realmente funciona bien, andando con los pies y comiendo con las manos. No al revés, ¿verdad? Bien. Como decía, hay que tener cuidado con exigir a todo el mundo cosas que no todo el mundo puede dar. ¿Okay? Es como lo que decíamos, ¿no? O sea, si ponemos a todo el mundo a predicar va a ser un problema. ¿Okay? Y algunos sí se van a sentir, es que yo ya predico en la iglesia, ¿no? Se va a sentir, se va a montar en el caballo de la soberbia o del orgullo y se va a pegar un tropezón y se va a caer, se va a hacer daño. Esas cosas no están bien. Los términos que Pablo usa aquí, fíjense, vamos a leer el versículo 8. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño, no de los apóstoles, sino de todos los santos. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Era soberbio Pablo? ¿Verdad que no? A mí, que soy menos que todos, ¿no? Que soy el más, el menor de todos, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque él mismo, en otro lugar, en Romanos 12:3, escribió que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, ¿verdad? Sino que cada uno piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, ¿no? Es decir, no es bueno, a un santo no le van 2 pistolas,
pues tampoco a un santo le va la soberbia o el orgullo, porque le afea, ¿verdad? A un santo le va la humildad, a un santo le va pues la Biblia, pero no le van 2 pistolas ni le va la soberbia. ¿Ok? Los términos que usa Pablo aquí, en este versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, demuestra sobradamente lo indigno que él se sentía, ¿no?, de servir a Dios. Y esto es algo que lo vemos a lo largo de todas sus epístolas. Él jamás se sintió digno de servir a Cristo, porque él tenía siempre en mente que había perseguido a la iglesia del Señor. Entonces, lo que él está diciendo es que sin que Dios lo hubiera llamado por su gracia, sin que Dios lo hubiera capacitado por su gracia, sin que Dios lo hubiera sostenido por su gracia, él no hubiera podido hacer lo que hacía. Es Dios en nosotros. No somos nosotros, en nuestra fuerza, en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad. No es nada de eso. La obra de Dios no se hace en la capacidad humana. Y es verdad que Pablo era un hombre intelectual, era un hombre que conocía la cultura de su época, la cultura de su pueblo, del pueblo judío. Conocía la cultura griega, conocía la cultura romana. ¿Por qué? Porque él cita a los autores de su tiempo. En sus epístolas, él cita a los poetas, él cita a los filósofos. O sea, era un hombre intelectual. Pero él dice que para predicar a Cristo, él no se sentía digno, no se sentía capaz. Yo no vine a vosotros con, como dice en 1 Corintios, creo que era, ¿no? Cuando dice en el capítulo, 1 Corintios, capítulo 2, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros capítulo 2, versículo 1, de 1 Corintios, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Él que había sido el perseguidor, él que había sido un hombre fuerte, él que se ufanaba de su conocimiento, ahora, como cristiano, el Señor le dio la vuelta como una tortilla. Y ahora ya no se sentía fuerte, poderoso, capaz. Ahora se sentía indigno, se sentía incapaz y sabía que era en el poder de Dios, en la gracia de Dios, que él podía hacer lo que hacía. Si no, no. Y esto es muy importante. Grandes hombres de Dios, cuando uno estudia la historia de la iglesia y estudia la biografía de muchos personajes que han tenido una influencia grande en la historia de la iglesia cristiana, uno se da cuenta de que grandes siervos de Dios cayeron por la soberbia, cayeron por el orgullo. Yo he contado en algunas ocasiones cómo mi propio pastor, el que a mí me enseñó, el primero que me predicó el evangelio, un hombre con un don para el evangelismo fantástico, un hombre que cuando predicaba el evangelio compungía las almas y la gente entendía la palabra de Dios y se convertían. Pero era un hombre que no había sido llamado por Dios al ministerio pastoral y él se empeñó en ser pastor y por eso dividió la iglesia 1000 veces. Y hoy en día aquella iglesia que fue la más grande de España en un momento determinado, hoy en día tiene 50 personas. Pero ese pastor cometió los errores que cometió, porque llegó un momento en el que en el éxito se montó en el caballo del orgullo, de la vanidad. Fue soberbio, se creyó el número 1. Y él hablaba en esos términos, porque somos la mejor iglesia, porque estamos siendo ejemplo al mundo. Ese tipo de cosas destruye la obra de Dios. Y Dios no consiente eso. O sea, tenemos que mantenernos siempre en humildad. Tenemos que reconocer que si hay algo bueno en nuestra vida, no es nuestro. Si hay algo bueno en nuestra vida, es Dios en nosotros. Es Cristo en nosotros. Porque ¿qué somos nosotros? O como dice Pablo en otro lugar, ¿qué tenemos que no hayamos recibido?
Somos nada. Y hoy se predica el Evangelio porque somos guerreros, porque valemos mucho. No somos nada, no valemos nada. Solo por la misericordia y la gracia de Dios estamos de pie. Amén. Y eso es algo que tenemos que aprender todos. Si un hombre de la talla de Pablo, un gigante de la fe, dice: soy menos que el más pequeño de todos los santos, nosotros no tenemos ningún motivo para llenarnos de orgullo o de vanidad. Tenemos que mantenernos en humildad, como Él se mantiene. Hablando, fíjense, de la resurrección de Cristo, Él escribió en 1 Corintios capítulo 15, léanlo conmigo, por favor. 1 Corintios capítulo 15, versículo 7, del 7 al 10. Fíjense las palabras de Pablo aquí en este pasaje y que demuestran la talla espiritual de este siervo de Dios. 1 Corintios 15, versículo 7 dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Escuchen bien, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, eso sí, yo no voy a consentir que nadie menosprecie la gracia de Dios en mi vida. Porque Dios merece gloria por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero tenemos que reconocer que cualquier cosa que hayamos hecho no es por nosotros, sino por la gracia de Dios en nosotros. Amén. ¿Ha sido bueno Dios contigo? ¿Hay algo bueno en tu vida? Si lo hay, créeme, es por la gracia de Dios. Él lo ha puesto en tu vida. No lo ha puesto la iglesia Berea, no lo ha puesto el pastor Nicolás ni el pastor Andrés, no. No lo ha puesto tu esfuerzo personal, no. Ha sido la gracia de Dios en tu vida. Y esto es algo que tenemos que reconocer todos. Si hay algo bueno en nosotros, es la gracia de Dios en nosotros. Por eso en estas palabras Pablo encontramos la razón por la cual él jamás se sintió digno, como digo, porque persiguió a la iglesia de Dios. Nunca olvidó eso. Y en muchas de sus epístolas él lo recuerda. Por eso él se sentía menos que los demás, ¿no? Aunque lo hizo en ignorancia, ¿no? Primera de Timoteo capítulo 1. Lean conmigo, hermanos. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 13. 1:13. Vamos a leerlo desde el 12 para que tengamos el contexto de dónde comienza la frase. Primera de Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. ¿Por qué? Porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Es decir, todos nosotros teníamos cosas negativas en nuestra vida cuando Cristo vino a nuestra vida. ¿Es verdad o no? Él era perseguidor de la iglesia. Tú conoces lo que tú eras. Yo sé lo que yo era. Pero fue la gracia de Dios en nosotros lo que nos cambió. Es la gracia de Dios
la que actúa transformando nuestra realidad. Y es por eso que le tenemos que estar inmensamente agradecidos a Dios. Porque Él no cesa de trabajar en nosotros. Él no se cansa. Aún a veces cuando nosotros le damos que hacer, porque a veces le damos que hacer, ¿verdad? Pero aún así no se cansa. No se da por vencido. Él está empeñado en hacer que cada uno de nosotros nos parezcamos cada día más a su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito que Dios tiene para con nosotros. Romanos 8:29 lo dice así. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas, que seamos como Jesús. Y Él terminará la obra que ha empezado en cada uno de nosotros. ¿Tú lo crees o no? A veces te has dado por vencido tú. A veces has llegado a pensar que ni Dios lo va a conseguir. A mí me pasó en cierta ocasión. Estuve tan mal, hace muchos años de esto, que yo pensé, ni Dios puede sacar algo bueno de aquí. Pero me equivoqué, gracias a Dios, porque Dios todo lo puede. Nunca te des por vencido. Nunca creas que Dios no puede cambiar tu realidad. Nunca creas que Dios no puede cambiar tu vida, aunque te resistas. Dios es todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Si cambió a un hombre como Pablo, te puede cambiar a ti. Si cambió a alguien como yo, te puede cambiar a ti. Créeme. Porque yo le di mucho más trabajo, seguro. ¿Reconocemos nosotros la gracia de Dios en nuestra vida? Pablo lo hacía, ¿no? ¿Reconocemos los privilegios que recibimos por su gracia? Porque todos nosotros hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, todos. ¿Has acudido a Dios en arrepentimiento? ¿Le has pedido perdón por tus pecados? ¿Qué dice la Escritura? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que sabemos que tenemos lo que le pedimos. ¿Alguna vez te has encontrado sin fuerza y has clamado a Dios para que te ayudara? ¿Y has sentido como Dios te ha levantado? Él tiene poder para levantarte. 1000 veces que cayera, 1000 veces Dios puede levantarte. Pero la cuestión está en que procuremos caer menos cada día. Amén. Yo reconozco que no es por mérito alguno que yo fui perdonado. No había nada en mi vida que mereciera el perdón de Dios. Ni hay nada en mi vida que merezca que Dios me considere. Que Dios no me aplaste como una cucaracha. No hay nada. No hay ningún motivo. Excepto el amor de Dios. La gracia de Dios. Es por su gracia. Y no solo debemos reconocer la gracia de Dios en cada uno de nosotros, sino que tenemos que mantenernos firmes en esa gracia. Firmes en la fe. Porque de la gracia de Dios se puede caer. Lo saben, ¿verdad? ¿Conocen el pasaje de Gálatas 5:4? Cuando dice que de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De la gracia se puede caer. Cuando nosotros nos justificamos delante de Dios por nosotros mismos. No, ¿y yo por qué no voy a ir al cielo? Yo no soy tan malo. Los hay peores que yo. Cuando usamos ese tipo de argumentos, no estamos reconociendo la realidad, nos engañamos a nosotros mismos. La realidad es que si los otros son malos, yo también lo soy. Y que el mal que hay en la vida de los otros no justifica el mal que haya en la mía.
Que los otros se quieran perder allá ellos, pero yo no me quiero perder. Por tanto, hay que tener cuidado para no caer de la gracia. Hay que estar firmes en la fe. Porque aún Cristo no ha venido. ¿Vendrá sí o no? ¿Ustedes lo creen? Yo creo que Cristo viene. Y no creo que tarde mucho, la verdad. Pero Él preguntó, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque cada vez hay menos gente que tenga fe. Y de la gente que tiene fe, cada vez tiene menos fe. Esto es normal. Dentro de lo que es la profecía bíblica, ¿verdad? Estaba profetizado que así iba a ser. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría, ¿verdad? Estaba profetizado que iba a haber un tiempo en el que iba a haber una gran apostasía. ¿Y qué significa apostatar? Apartarse de la fe que una vez se ha tenido. O sea que mucha gente iban a creer y después iban a dejar de creer. Esta es una realidad. Por eso nos tenemos que guardar, nos tenemos que proteger, porque hay cosas, incluso hay personas que en un momento determinado te pueden quitar la fe, o te pueden atacar tu fe, o pueden disminuir tu grado de fe. Entonces tenemos que protegernos, porque si pierdes la fe, pierdes la gracia. Es en la fe y es por fe que nosotros tenemos la esperanza de nuestra salvación. Pero si perdemos la fe, ¿seremos salvos? No, es por fe que nos salvamos. Pero si no tenemos fe, ¿qué dice Jesús? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Por tanto, tenemos que dar gracias a Dios por su gracia para con nuestras vidas, pero también tenemos que mantenernos firmes en esa gracia, firmes, sin dejarnos mover de la gracia de Dios, manteniendo fuerte nuestra fe en Dios y en su palabra. Ese pasaje que habíamos estudiado el año pasado, ¿verdad? De seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá a Dios, ¿verdad? Dice, mirad bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura, alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea, tenemos que procurar evitar todo ese tipo de cosas. Pero Pablo se nos muestra en sus epístolas plenamente consciente de que si él estaba haciendo lo que hacía era por la gracia de Dios. Por eso él escribió en 1 Corintios 1, del 4 al 6, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Veis? La gracia también nos ha alcanzado a todos en Cristo. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Esto le está diciendo Pablo a los corintios, ¿verdad? Pero la gracia de Dios nos fue dada en Cristo, también a nosotros. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. La gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en Efesios capítulo 3, verso 8, Pablo dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Bendito sea el Señor. El que había sido perseguidor reconoce que anunciar el evangelio a los gentiles también era una gracia que Dios le estaba concediendo. Porque no todos son llamados a eso. No todos son llamados a predicar. Había un siervo de Dios, Bernardo Sánchez, un pastor catalán, ya está con el Señor. Un hombre, un verdadero siervo de Dios. Medía 1,5 metros de estatura,
pero era como Pablo, un gigante en la fe. Era un hombre que se ponía a enseñar. Él era experto en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Podía preguntar cualquier cosa sobre el libro de los Hechos y te daba una disertación que te dejaba con la baba cayéndosete. Este hombre, cuando se ponía a enseñar y a predicar, se emocionaba. Y él, en un congreso, creo que fue en Sevilla, me parece que fue, él dijo a un congreso de pastores, él dijo: nosotros tenemos sobre nuestras cabezas una corona de gloria. Dios nos ha dado la gracia de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él ha puesto una corona de gloria sobre nuestra cabeza. Justamente por eso es un privilegio ser llamado a predicar el Evangelio. No muchos tienen ese privilegio, pero los que lo tenemos asumimos no solo un privilegio, sino una enorme responsabilidad. Porque todos nosotros tendremos que rendir cuenta delante de Dios, no solo de lo que enseñamos y predicamos, sino de lo que vivimos. Muchas veces me acuerdo de este hermano y doy gracias a Dios por las cosas que aprendí de él. ¿En qué consisten las inescrutables riquezas de Cristo? ¿Se trata de dinero? ¿Se trata de posición social o económica? Hay que tener mucho cuidado para no acabar desquiciado, ¿verdad? Como aquellos codiciosos que cada vez que leen la palabra riqueza en la Biblia inmediatamente la asocian con lo material, con el dinero, ¿no? Si este pasaje lo leyera Guillermo Maldonado o Cas Luna o alguno de estos sinvergüenzas, pues evidentemente ellos interpretarían que se refiere a riquezas económicas. Pero cuando Pablo habla de riquezas de Cristo, no está hablando de la economía, no está hablando de nada material, no está hablando de dinero, ni de una cuenta, una suculenta cuenta bancaria, ni de una vida de lujos. Está hablando de riquezas espirituales que nada tienen que ver con lo material. No obstante, la palabra riquezas habla de cosas que tienen valor. Y esto es muy importante. Sabemos que no se refiere a nada material, así que ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de las riquezas, inescrutables riquezas de Cristo? ¿Qué puede tener más valor que el dinero? El amor. Paz. La paz. La vida. El mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, del 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón, ¿verdad? Hay una frase que se adjudica injustamente al Dalai Lama, ¿okay? Pero que en verdad pertenece a un tal Jim Brown. Pero claro, uno habla del Dalai Lama y todo el mundo sabe quién es. Hablamos de Jim Brown y nadie sabe quién es. Entonces es muy habitual que muchas veces alguna frase importante que alguien dijo se le atribuye a un personaje famoso porque como que le da más carácter, ¿no? Más peso. Pero no fue el Dalai Lama quien dijo eso, lo que voy a decir ahora, sino fue Jim Brown. ¿Okay? Se trata de una reflexión que circula por las redes sociales y que dice que el dinero que el dinero puede comprar adornos, pero no belleza, ¿verdad? El dinero puede comprar diversiones, pero no felicidad. Puede comprar libros, pero no cultura. El dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. Una cama, pero no el sueño.
Puede comprar comida, pero no el apetito. Puedes comprar sexo, pero no amor. Puede comprar una posición, pero no el respeto. Puedes comprar medicinas, pero no salud. Con dinero podemos comprar un reloj, pero no el tiempo. Podemos comprar una iglesia, pero no el cielo. Podemos comprar un crucifijo, pero no un salvador. Y seguía, ¿no? Y esto es una realidad. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Y hay cosas que son mucho más valiosas que el dinero. Por eso hay gente tan pobre que solo tiene dinero. Tan pobre que solo tienen dinero. ¿Y de qué les sirve si no tienen las demás cosas que son realmente mucho más valiosas que el dinero? ¿Verdad? Por tanto, no es que el dinero sea malo. Lo que es malo es el amor al dinero. Eso es lo malo. ¿Ok? Como dice en 1 de Timoteo 6, del 6 al 10. Vamos a ver 1 de Timoteo 6, del 6 al 10. Vamos a verlo. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, es decir, teniendo comida y un techo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres ¿en qué? En destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Ven? Aunque los calvinistas digan que no, pero se puede extraviar uno de la fe. Y por eso es importante tener cuidado con estas cosas, que no vayamos siguiendo la codicia, la avaricia, el amor al dinero, porque esas cosas te desvían de la fe, te hacen descarriar, te extravían. De modo que la fe te da paz, te equilibra, te da esperanzas. Y eso no se compra con dinero. Eso es mucho más valioso que una cuenta bancaria. Ahora, sin embargo, debemos reconocer que la mayor parte de la vida humana está enfocada exclusivamente en conseguir dinero. Esta es una verdad. La de todos nosotros también. Vivimos enfocados en el dinero. Así es el mundo que nosotros hemos creado. Porque el mundo que Dios creó era diferente, pero nosotros lo hemos transformado en un mundo peor. Por ejemplo, dedicamos del 25 al 30% de nuestra vida a prepararnos para ganar dinero. Del 25 al 30%, los primeros años de nuestra vida, los dedicamos a prepararnos para ganar dinero. Del 60 o el 70% restante, lo dedicamos a ganar dinero. Y si acaso nos queda algo, lo pasamos lamentándonos por haber sido tan estúpidos. Esta es la realidad. Es así. Y no debiera ser así. Fíjense en Efesios capítulo 1, versículo 7, que ya lo vimos en su día, ¿verdad? Hablando de Cristo, dice en el capítulo 1, versículo 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. El perdón de pecado es parte de las riquezas de su gracia.
¿cómo podrás tú comprar el perdón de tus pecados? ¿Alguien puede comprar el perdón de sus pecados? Nadie. Tú puedes tener todo el oro del mundo, pero no puedes comprar el perdón de Dios. El perdón de Dios solo lo puedes obtener arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en el Evangelio. Pero no lo puedes comprar. Hay personas, ustedes saben que hay personas que creen que pueden comprar el favor de Dios. Hay personas que creen que por las donaciones que hacen a la iglesia tal o a la iglesia cual, o al ministerio cual o al ministerio tal, pueden comprar el favor de Dios. Pero el favor de Dios no se puede comprar. Las riquezas de su gracia no solo son inescrutables, es decir, difíciles de alcanzar, sino que no se pueden comprar. Dios te las da, te las ofrece gratuitamente, pero tienes que creer en Él. Tienes que arrepentirte de tus pecados. En esto consiste el Evangelio, en definitiva. El perdón de nuestros pecados. Hay pocas cosas que sean tan valiosas como una conciencia limpia. Una limpia conciencia hace que puedas dormir como un bebé. Pero cuando tú tienes tu conciencia sucia, da igual cuánto tengas en tu cuenta bancaria, te va a costar conciliar el sueño. Y cuando te acerques al fin de tu vida, yo lo he visto, por mi condición de pastor, he estado al pie de la cama de mucha gente moribunda. Y he visto gente que han vivido toda su vida rechazando a Dios y que cerca de su momento final han llorado como niños, han lamentado como niños, arrepentidos de haber desperdiciado su vida, con miedo a no obtener el perdón de Dios. Pánico reflejado en sus ojos. Y nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados simplemente como un don de las riquezas de su gracia. Un regalo que Dios nos da por creer en Jesucristo su Hijo, sin que tengamos que pagar a cambio. Como sea el milagro que tú quieras, así de grande tiene que ser tu ofrenda. Falso, mentiroso. Si quieres que el favor de Dios... No, el favor de Dios no se compra. Los milagros de Dios no se compran. Las riquezas de Dios son gratis para sus hijos, para los que le aman, para los que viven en el temor de Dios. Lo vamos a dejar ahí porque no nos da tiempo, además ya me he pasado un poquito. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Hermanos, la gracia de Dios en nosotros. Me encantaría que esta noche, antes de que te fueras a la cama o aún ya en la cama, el problema es que si lo haces en la cama es que te vas a dormir. Pero me gustaría que antes de que te fueras a la cama, meditaras sobre la gracia de Dios en tu vida. ¿Reconoces la gracia de Dios para contigo? Porque de verdad que Dios es bueno contigo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y si la gracia de Dios es abundante, porque Él nos habla, la palabra nos habla de las riquezas de su gracia, como sea la gracia que tú has recibido, debiera ser tu gratitud para con el Señor. No digo esto para que después tú traigas una ofrenda, no. Digo para que le des gracias a Dios, para que lo reconozcas en tu vida.
para que lo glorifiques. Porque de verdad que si no fuera por su gracia, ninguno de nosotros estaríamos hoy aquí. Pero aquí estamos, para darle gloria a Dios. Amén. Oremos al Señor, hermano. Pongámonos de pie y pidámosle a Dios que nos ayude a agradecer su gracia en nuestras vidas. Alguien que quiera dirigirnos en oración, por favor. No hay nada en nosotros que merezca ese perdón, esa gracia, ese regalo que nos da la salvación. Te damos gracias porque tú eres bueno para con cada uno de nosotros, cada día, hasta el día de hoy. Gracias por todo lo que tú sigues haciendo, por todo lo que harás. Queremos que especialmente tú nos ayudes a recordar estas cosas, a no olvidarnos de tu palabra y a tener en cuenta nuestras vidas a lo largo de esta semana. Gracias porque eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén.